la moción de orden del día 11.45.3, que proponía constituir una comisión investigadora de las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, la cual continuará las labores que desarrolló la comisión constituida por la moción de orden del día 1358 y otorga un plazo de 120 días para presentar su informe. Está por nombrar la comisión, que tendrá facultades de comisión investigadora. Bueno, sobre este tema, si no hubiera oposición, yo pido que la comisión tome el acuerdo de oficiar al Consejo Directivo a fin de que la moción 11.040 sea tramitada y asumida por la comisión investigadora acordada con relación a la moción de orden del día 11.453 por las siguientes razones. Primero, por un principio de especialidad en la organización del ejercicio de la función de control político, dado que ambas mociones invocan como marco la moción 1358, aprobado en junio del 2017. Segundo, porque el Pleno aprobó la moción considerando que es una investigación que requiere finalizar sus tareas pendientes y presentar un informe final en 120 días. Y tercero, porque asumir la moción 11.040 significa una ampliación de investigación a otros temas, además de gobierno regional, municipalidades y entidades públicas del Callao, para los cuales habría que empezar desde cero, además de que debería solicitar facultades de comisión investigadora. Si hubiera algún informe o alguna observación al respecto, les pido a los congresistas, antes de pasar a los informes, su participación, por favor. Presidente, buenas tardes. Solamente para registrar mi asistencia, Gilmer Trujillo Segarra. Secretario técnico, sírvase de registrar la asistencia del congresista Trujillo. Registrado, presidente. ¿En qué estación estamos? No le escuchamos bien, congresista. Presidente, Lizana, para su asistencia, por favor. Presente al congresista Lizana. Muchas gracias. Presidente, una consulta. ¿En qué estación estamos? ¿Ya pasamos pedidos, informes? No, estamos en informes todavía. Gracias, presidente. Bueno, no habiendo observación alguna, continuamos con los informes. Se cede el uso de la palabra a los congresistas que desean hacer sus informes. Tiene la palabra el congresista Benítez Agurto. Secretario. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Benítez, permítame, por favor, antes, secretario técnico, por favor, registre la asistencia de la congresista Santillana, Robertina Santillana. Registrada, presidente. Congresista Benítez, continúe, por favor, con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted y a todos mis colegas de esta comisión. Señor presidente, para informarle que realicé un viaje de representación y a la vez tuve reuniones con el alcalde distrital de Ámbar, el señor Edilberto Osorio Arce, y con el alcalde distrital de Leoncio Prado, el señor Máximo Carmín Barreto, de la provincia de Huaura, de la región Lima Provincias, al que yo represento. Estas reuniones y este viaje lo realicé los días 7 y 8 de agosto del presente año, en donde pude presenciar, señor presidente, el olvido en que se encuentran ambos distritos por las autoridades de parte del Estado. Los distritos de Ámbar, señor presidente, y Leoncio Prado son distritos altoandinos que tienen precariedades y deficiencias en cuanto al servicio de salud, falta de conexiones adecuadas como carreteras asfaltadas, habilitaciones de nuevas rutas alternas para poder llegar hasta los más altos centros poblados
tomando en cuenta todos los ciudadanos somos de primer nivel. Hay pueblos que caminan todavía, señor presidente, en asémila de las partes altas, e incluso me comentaron que cuando hay casos de salud o por gestación a dar a luz tienen que bajar en esas condiciones cuando no hay un medio de carretera carrozable, y eso se está tratando de otra manera de implementar para que puedan llegar a ver esta interconexión, y eso existe la deficiencia, señor presidente. También en las postas médicas de primer nivel, en estos lugares muy poco cuentan con productos para poder afrontar esta crisis de la pandemia. Hay enfermeras, en otros casos no las hay, médicos que están ahí sin protecciones, sin EPPs. Es difícil la situación, y hemos ido a visitar, de mi parte, llevar los saludos de la representación nacional y también de esta comisión, para recoger las necesidades que tienen nuestros hermanos de esa parte de la región. El distrito Leoncio Prado, que tiene muchos caseríos, el cual nunca ha llegado a autoridad alguna, como le decía, me expresaron estas zonas que tienen estas carencias. Estas zonas se encuentran, por ejemplo, en la Uquimarca, donde tuve que llegar casi, señor presidente, al borde de perder el conocimiento, porque se encuentran 4.600 metros sobre el nivel del mar, y ahí existen personas que habitan, señor presidente, y a ellos no les llega los beneficios que sí tienen los pueblos cercanos a las costas. Caminando y conversando con los pobladores, incluso uno de ellos se me acercó, el señor era un señor padre de familia con una niña, y llorando me dijo: señor congresista, este año escolar mi hija acaba de perder su estudio, no tenemos internet, no tenemos esta atención, difícil es para nosotros vivimos allá arriba, señor congresista, y es triste la situación de nuestros hermanos en el interior. Entonces esto es lo que yo quería traerles para informar acá. Ojalá a través de esta plataforma el Estado, los gobiernos, que se encarguen pues de llevar esas facilidades y presten mayor atención a nuestros ciudadanos de la parte andina, que tanto lo necesitan en estos momentos. En sus producciones, señor presidente, sus productos se han perdido prácticamente sus cosechas, y están casi en el abandono, señor presidente. Entonces necesitamos pues establecer políticas, y es más, llamar a los gobiernos, tanto regionales y provinciales, que presten atención a estos lugares más apartados, que han quedado muy agradecidos, señor presidente, la presencia con mi persona en representación de esta comisión, en representación de todo el Parlamento, de todo el Congreso, y están muy contentos y esperan también pues que así como hemos llegado a esas zonas, sigamos preocupándonos por sus necesidades, preocupándonos, y de esta manera devolver la confianza del ciudadano que se estaba perdiendo en sus representantes en el Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Liliana Pineda. Señor presidente, buenas tardes. Para informar sobre el avance de nuestro grupo de trabajo, análisis y seguimiento de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y locales. Sí, hemos realizado hasta la fecha 3 sesiones, y en la última sesión se presentó el tema observaciones de los gobiernos locales en las disposiciones del decreto de urgencia número 081-2020, que junto con la directora general del presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas, Zoila Yepén, y los más de 50 alcaldes reunidos virtualmente, pasamos a detallar las conclusiones siguientes. Hacemos hincapié el desbalance de los recursos entregados a las municipalidades del decreto de urgencia número 081-2020, sin criterio aparente sobre la distribución del dinero, con una suma ínfima para cubrir los gastos municipales luego del Foncomún, disminuirá en más del 50% por la crisis sanitaria que estamos afrontando. Entendemos que la disminución se debe por la baja recaudación de la SUNAT, pero los gobiernos locales deben pagar al personal de su municipio. Muchas municipalidades no han terminado de pagar su planilla en actividades tan importantes como el personal de limpieza y seguridad ciudadana, que se requieren para mantener y sostener la seguridad sanitaria de los
distritos provinciales y la región que representan. Por ello, como grupo de trabajo, estamos mostrando estas disconformidades, las cuales son parte de un documento ya entregado al MED para que responda a la brevedad posible por algunas confusiones que diré a continuación. ¿Cuáles han sido los criterios de distribución del dinero en el decreto de urgencia número 081-2020? Algunos municipios recibieron información que esta división se sostiene en el registro del sistema entregado a la administración tributaria, con plazo máximo al 15 de junio, pero ninguna municipalidad recibió una notificación oficial. Existen municipios con alto índice demográfico que han recibido igual o menos dinero que municipios de población más pequeña. Estas son las observaciones que sabemos que no solo se dan en la región Lima, sino en todas las regiones, pero queremos tener respuestas, puesto que la población a la que representamos así lo está exigiendo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Puño, Napoleón Puño. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor presidente, quiero informar a ustedes, seguramente, tan como la congresista anterior me antecedió en la palabra, no es que se quiera seguramente, señor presidente, tomar como argumento esta pandemia para ver la baja ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el país. Quiero decirle, por ejemplo, que al 10 de agosto de este año, el gobierno regional de Tumbes apenas tenía el 9.3% de ejecución presupuestal en toda lo que es inversiones. Y ni qué decir de las municipalidades, señor presidente. Por ejemplo, la municipalidad provincial de Tumbes, 7.9%. La municipalidad provincial de Zarumilla, 11%. La municipalidad de Contralmirante Villar, 11.1%. Y así siguen los demás municipalidades distritales. Lo que hace un promedio, señor presidente, que en la región de Tumbes, en un promedio se va invirtiendo solamente el 17% del presupuesto 2020 y estamos a escasos 5 meses para que se culmine el ejercicio presupuestal 2020. En mis pedidos que voy a hacer, señor presidente, seguramente va a ser exhortar a los gobiernos regionales y gobiernos locales a que avancen con mucha más celeridad la inversión presupuestal que ellos tienen. Asimismo, señor presidente, debo informar a usted que en este último mes en la región de Tumbes se ha estado produciendo y se sigue produciendo una total pesca ilegal dentro de las 5 millas por embarcaciones pesqueras que no están autorizadas, por embarcaciones pesqueras que deberían reunir los requisitos principalmente de tener un equipo satelital para que sean ubicadas dentro de las 5 millas o fuera de las 5 millas cuando van a hacer sus faenas de pesca. El gobierno nacional, señor presidente, el año pasado, 25 de julio del 2019, con un decreto supremo 011-2019, dio 180 días de plazo para que todas las embarcaciones pesqueras de menor escala, donde están las arrastreras y los boliches, puedan regularizar su situación de condición pesquera en el litoral de Tumbes. Esto se cumplió, señor presidente,
en febrero de este año y sin embargo no han sido regularizados sus permisos por parte de Produce del gobierno regional de Tumbes. Y hoy tenemos un total desorden, señor presidente, en la pesquería artesanal de nuestra región de Tumbes, que felizmente hemos venido dando cuenta al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, para que a través de DICAPI, allá en la región de Tumbes, la Policía Nacional en la región de Tumbes y Produce también en la región de Tumbes, hagan los operativos que correspondan. El día de hoy, y para ser más exacto, desde el día lunes, se vienen montando una serie de operativos y se ha podido, pues, incautar la pesca y los aparejos de pesca de tres bolicheras, de 3 embarcaciones que han estado ilegalmente pescando en el mar peruano. Eso nos invita a pensar, señor presidente, que tenemos que invocar a los gobiernos regionales del Perú, sobre todo los que están en la costa del país, que las leyes se han hecho para respetarlas. Y mientras no se respete la ley, nosotros vamos a seguir causando el desorden en todo el litoral de nuestro país y principalmente en Tumbes, señor presidente, que tiene dispositivos legales especiales de pesca, porque sencillamente las aguas de Tumbes tienen temperaturas donde desoban los peces. Usted viera las tallas de los peces. Hoy se ha hecho un operativo y yo estoy solicitando o voy a solicitar el informe que se ha producido hoy día para poder incautar tanto pescado pequeñito que depredan el mar. Por lo tanto, señor presidente, ese informe quería traerlo a esta comisión y en mi pedido reforzaré esta situación. Asimismo, señor presidente, hemos escuchado el mensaje de nuestro primer ministro. Hemos escuchado que van a haber inversiones públicas. Por su intermedio, en mi pedido que voy a hacer después, pero quiero informarle, el distrito de Aguas Verdes, un distrito que está en frontera con el Ecuador, señor, hace 4 años no tiene agua potable. Sus pozos de agua potable, por una mala, seguramente ejecución, quedaron prácticamente esos pozos desactivados, señor presidente. ¿Cómo ha estado tomando agua potable el distrito de Aguas Verdes? Con agua potable de Huaquillas, del cantón Huaquillas en el Ecuador. Esa es una vergüenza para nuestra patria. Es una vergüenza porque mientras Ecuador tiene un agua de excelente calidad, nosotros en Aguas Verdes no tenemos absolutamente 4 años sin agua potable, señor presidente. Y hoy, en esta pandemia que se ha cerrado la frontera, imagínese usted lo que los amigos aguaverdinos están viviendo. Por eso es que por su despacho vamos a insistir ante el Ministerio de Vivienda que se dé solución a esta problemática. Asimismo, señor presidente, quiero informar a usted, porque es también materia de que se sepa que en Tumbes parece, como yo dije una vez, parece que el Perú terminara en Piura. El Perú termina 300 kilómetros más al norte. Señor, hace más de 1 año y medio no tenemos una autoridad que represente al señor presidente de la República en Tumbes. No tenemos un prefecto, no tenemos con quién coordinar, señor, las actividades que un congresista puede ejecutar. Pero sin embargo, varios oficios hemos enviado al Ministerio del Interior y hasta ahora nos dan resultados. Por lo tanto, quiero informar, señor, de que también voy a hacer un pedido para que a través de su despacho se completen, pues, las autoridades políticas en nuestra región de Tumbes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Secretario técnico, sírvase con signar de asistencia del congresista García Oviedo. Registrado, presidente. Bueno, en vista que ya no hay más participantes en la sección informes, pasamos a la siguiente sección, pedidos.
registrarse, por favor, para sus pedidos. ¿Puedo hacer un pedido, señor presidente? Tiene el uso de la, a ver, antes tiene el uso de la palabra para sus pedidos el congresista Trujillo Segarra. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. ¿Se me escucha, no? Sí, escuchamos. Gracias, presidente. Voy a hacer dos pedidos, presidente. Uno tiene relación con iniciativas legislativas de mi despacho. Presidente, con oficio 20 del presente año de abril, nosotros hemos solicitado para que por intermedio de su presidencia se haga la gestión para que se agende iniciativas de mi despacho. Iniciativas que tienen relación, la primera, dictamen del proyecto de ley 2706, ley de fortalecimiento del presupuesto participativo. El dictamen tiene fecha del 16 de mayo del 2018. El dictamen del proyecto de ley 2560, ley que declara de interés público la incorporación de contenidos curriculares relacionados a los riesgos de desastres en el currículo nacional de la educación básica y modifica el literal C del artículo 47 de la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales. La fecha del dictamen, presidente, es el 25 de julio del 2018. Y por último, presidente, el dictamen del proyecto de ley 4.260, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Santa Lucía en la provincia de Tocache. Este dictamen fue aprobado el 3 de julio del 2019. Presidente, nosotros en la fecha también vamos a reiterar por escrito este pedido para que a través de la presidencia se pueda solicitar al Consejo Directivo, a la presidencia del Congreso, para que se puedan agendar estas iniciativas. Las mismas ya tienen dictamen, presidente, y en el contenido de este pedido hemos tenido una incidencia mayor respecto al dictamen del proyecto de la creación del Distrito de Santa Lucía. Presidente, en la sesión pasada lo he pedido también para que usted pudiera interceder para que esta iniciativa pueda ser agendada en el Pleno. En el caso de esta creación de distrito, presidente, lo he mencionado en la sesión y también a usted directamente. Santa Lucía ya cuenta con un expediente tramitado ante la PCM para que formalmente en el procedimiento regular pueda presentarse el proyecto de ley al Congreso para la creación del distrito de Santa Lucía. Y lo único que falta para ese expediente del presidente es la ley declarativa de la creación del distrito de Santa Lucía. ¿Y por qué razón, presidente, se requiere la ley declarativa? Como lo he mencionado en la sesión descentralizada de Trujillo y como lo he mencionado también ante esta comisión, en la ley de demarcación y organización territorial, la exigencia regular es que la creación de distritos vayan acompañados en el expediente de zonificación y organización territorial, ZOT. Pero hay una excepción. En aquellos casos donde no exista expediente ZOT, se puede impulsar la creación de un distrito a través de una ley declarativa. Por eso, presidente, es mi preocupación, porque quisiera que pudiera de alguna manera hacer eco a este pedido. Y algo muy protocolar, presidente. Sugiero de que el personal de la comisión pudiera hacernos conocer los resultados de los pedidos para que nosotros tengamos la seguridad que nos están escuchando y se está impulsando, presidente. Yo no tengo ninguna información respecto a un documento escrito que hemos presentado y también respecto a los pedidos verbales que lo oralizo en las sesiones donde participo. Ese es el primer punto de mi pedido. Respecto al segundo punto, presidente, conforme lo manifesté en la sesión pasada, refiriéndome al mensaje presidencial, donde tomando en cuenta que uno de los ejes de su política, el quinto, está referido a la descentralización, expresé mi preocupación
porque no se dijo nada respecto al proceso de descentralización. Y si bien es cierto, el día de ayer nosotros hemos estado imbuidos con un espíritu de unidad respecto a la presentación del Premier, pero también, presidente, en el mensaje del Premier no se ha hecho referencia de manera clara respecto al proceso de descentralización. Entiendo que el COVID-19 ha generado una prioridad, pero también nosotros no debemos dejar de lado aquellas prioridades que tienen naturaleza permanente, como es el proceso de descentralización. En el mensaje del Premier, al hablarse del Fondo de Estabilización, se hace referencia al tema de las municipalidades. Y luego también se toca el tema cuando se habla respecto a la situación de insolvencia y sobreendeudamiento que tendrían algunas municipalidades. Y lo otro es a través del programa Taita, que es un programa donde expresa que hay una articulación. Respecto a este tema, presidente, me gustaría que usted pudiera invitar al Premier o al funcionario que designe el Premier para que nos pudieran ellos informar sobre estos 3 puntos. Me refiero respecto al Fondo de Estabilización del Cano, para conocer qué municipalidades son las que van a tener la posibilidad de ser beneficiados por esta estabilización. Y lo otro, presidente, es respecto a la insolvencia y sobreendeudamiento de municipalidades, conocer qué municipalidades están en situación de quiebra, como lo ha mencionado el Premier, para que nosotros tengamos claro la situación también de nuestras regiones y poder de alguna manera trasladar esa preocupación a los gobiernos locales. Y en este tema, ver también sobre el programa Taita que ha hecho referencia el Premier, para ver de qué manera nosotros, ahora que se está hablando, como digo nuevamente, el tema de unidad, inclusive en la conferencia de prensa del día de hoy, han hablado que va a haber un esfuerzo conjunto, que los ministros van a viajar con los congresistas a sus regiones, que va a haber una articulación directa y permanente, y qué bueno por ello. Entonces, presidente, es oportuno también conocer de manera directa cuál es el rol que juega el presente gabinete respecto al proceso de descentralización. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Trujillo. El secretario técnico, tenga en cuenta de que la invitación al Premier se debe hacer para el próximo miércoles, para la próxima sesión. Y además tienen que dar respuesta, el secretario técnico. Por favor, los pedidos tienen que ser informados a quienes formulan los pedidos en el tiempo oportuno para que no se genere alguna suspicacia. Conforme, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Puño. Gracias, señor presidente. De acuerdo a los informes que yo había indicado en la sección correspondiente, quiero hacer los siguientes pedidos, señor presidente. Por su intermedio, exhortar a los gobiernos locales y gobierno regional de Tumbes a que, si es posible, se ejecute una reestructuración de sus partidas presupuestales e invertir el presupuesto asignado para el periodo presupuestal 2020, señor presidente. Y quiero yo hacer algunas sugerencias, porque muchas veces todo lo que es inversiones en obras, creo que conocemos toda la problemática que existe en el país para poder hacer una obra, una burocracia total, señor presidente. Los expedientes vienen y van de la provincia Lima y de Lima provincia y no tienen cuándo acabar a veces el levantamiento de observaciones. Por su intermedio, señor presidente, en esta carta se podría sugerir, señor, de que se hagan expedientes, por ejemplo, para la compra de maquinaria pesada, para la compra de maquinaria agrícola, para la compra de maquinaria de limpieza, para la compra, señor, de plantas portátiles de agua potable que necesitamos en las zonas rurales, para la compra de filtros de agua de carbón activado, para todas las comunidades que toman agua contaminada del río Tumbes.
señor, yo creo que sí hay posibilidades seguramente de cómo los presupuestos de una región puedan ser convenientemente invertidos en provecho de la comunidad, de las diferentes comunidades del país. Asimismo, por su intermedio, señor presidente, que se haga un oficio al Ministerio del Interior y se culmine la designación de las autoridades políticas de la región de Tumbes, en especial el prefecto regional, que hace año y medio, señor, no tenemos un prefecto regional con quien se puedan hacer algunas coordinaciones a nivel político y de ese nivel, señor. Asimismo, por su intermedio, señor presidente, oficios al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al ministro de la Producción, a la Fiscalía de la Nación, para que en la región de Tumbes se dé estricto cumplimiento al Decreto Supremo 011-2019 produce, por el cual todas las embarcaciones pesqueras de arrastre y boliche debieron estar convenientemente regularizadas hasta febrero del 2020. O de lo contrario, señor, se aplique el decreto legislativo número 1393 que regula la interdicción en las actividades ilegales pesqueras de nuestro país. Por su intermedio, señor presidente, un oficio también al señor ministro de Vivienda para que se priorice la repotenciación de agua potable en la planta de agua El Milagro y en la planta de agua Los Cedros y se dé cumplimiento a la construcción de 3 pozos tubulares para el distrito de Aguas Verdes, que prácticamente sus expedientes los tiene en OTAS, pero como dije, muchas veces los expedientes van y vienen de la capital hacia la provincia, de la provincia hacia la capital. Así, a la Municipalidad Provincial de Tumbes le tienen una serie de proyectos que van a pasar 2 años sin que se levanten las observaciones y no se pueden ejecutar. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Equipa Torres. Buenas tardes, señor presidente. Saludo a los colegas congresistas. Mi intervención en el día de hoy, al no ser representante de la región Junín, es coyuntural y lo hago por especial encargo de mi colega del congresista Gutarra, quien tiene aún licencia médica. En efecto, señor presidente, el presente predictamen que levanta observaciones versas sobre la declaratoria de interés de la creación del distrito de Sangani en la provincia de Chanchamayo, región Junín, un texto estrictamente declarativo que pretende llamar la atención del Poder Ejecutivo sobre esta parte del territorio patrio. Sin embargo, las observaciones del Poder Ejecutivo inciden en exigencia. Le voy a interrumpir, disculpe, congresista. Estamos en la sección pedidos y lo que usted está argumentando está en orden del día. En ese momento, de repente, su participación. Disculpe, señor presidente. El secretario técnico, sírvase de consignar la asistencia del congresista Castillo Oliva. Registrado, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Liliana Pinedo. Congresista Liliana Pinedo, tiene el uso de la palabra. Presidente, ¿me escucha? Sí, lo escucho.
solicito se disponga al secretario técnico que se acumulen mis proyectos de ley 5551, que propone el fortalecimiento de las direcciones regionales agrarias a cargo de los gobiernos regionales, y el proyecto de ley 5252, que propone regular el catastro rural multipartidario a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego en calidad de herramienta que permitirá el diseño e implementación de políticas que ha sido derivado para estudio y análisis a esta comisión, al nuevo dictamen que está elaborando respecto al proyecto de ley 4393-2018, que propone una ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario, y además se solicitó se coordine con el Ministerio de Agricultura y Riego para la conservación de una mejor redacción respecto al contenido de mis dos proyectos presentados. Señor presidente, también solicito por su intermedio a usted y a la comisión se exhorte a la presidencia del Consejo de Ministros para que nos remitan los informes que se elaboran conforme a lo previsto en la 9ª disposición transitoria complementaria y final de la ley número 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, y en el marco de las atribuciones previstas en el artículo 19 de la ley número 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización, presentar cada año ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República un informe anual que evalúa el desarrollo de los procesos de descentralización. A continuación, las versiones oficiales de los informes anuales del proceso de descentralización presentados al Congreso de la República son los informes anuales del proceso de descentralización desde el año 2011 hasta el año 2018, estando pendiente del año 2019, y se programe lo más pronto posible la presentación de este año, tal como se estipula la ley 27867, ya que en el mensaje presidencial del 28 de julio el presidente no tocó el tema ni mencionó nada sobre el proceso de descentralización. Y por último, señor presidente, pido se agende con prioridad y urgencia el proyecto de ley 5729, que declara de interés nacional la creación del distrito de Pachacútec en la provincia del Callao, que impulsará el desarrollo económico, turístico, cultural del distrito, de autoría del congresista Marcos Pichilingüe. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizana Santos. Muchas gracias, presidente. Mi saludo cordial a todos los colegas congresistas, y por su intermedio quiero, asimismo, presidente, solicitar que se dictamine el proyecto de ley 184, que propone declarar al distrito de Huarmaca en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura, como zona de interés nacional y necesidad pública para fines de creación de la provincia de Huarmaca y de los distritos que lo integran. Proyecto que cuenta en favorable en la comisión que usted preside, presidente. Asimismo, el proyecto de ley 2061-2017, que propone declarar de prioritario e interés nacional y de necesidad pública la formulación y ejecución de un plan integral para la investigación y conservación, puesta en valor y desarrollo del ecosistema de la laguna de las Guarinjas, así como de las cuencas de su área de influencia, ubicado en los páramos de la cordillera de Guamaní, en el distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, y en el distrito de la provincia y distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. Proyecto que también cuenta con favorables sustitutorio en pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. Estando pendiente en la comisión que usted preside dictaminarlo, presidente. Solicito por favor los dictámenes de ambos proyectos de ley, que ya es por segunda oportunidad que estoy oralizando. Le agradezco, presidente, por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Bueno, ya no tenemos más registros en orden en sección pedidos, y pasamos a la orden del día, al punto de la agenda, orden del día. Ahí tenemos como primer punto el debate y aprobación del predictamen de insistencia recaído en la observación remitida por el Poder Ejecutivo con relación
al autógrafo ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Sangane. Proyectos de ley 2326-2017, 5383-2020, 5506-2020 y 5532-2020. Como ustedes recordarán, la iniciativa legislativa fue aprobada en la sesión del Pleno del 18 de junio del presente año y en el periodo que señala la ley fue observada por el Poder Ejecutivo. Como siempre, los argumentos son los mismos que hemos tratado en diferentes proyectos que han sido observados ya por el Ejecutivo. Para acelerar, voy a pedir al secretario técnico que lea, por favor, el predictamen de insistencia que va a tener que aprobarse el día de hoy. Secretario técnico, sírvase dar lectura del predictamen, por favor. La conclusión, conforme, presidente. En su artículo único, luego de la conclusión se señala: conclusión, por todo lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, de conformidad con el literal A del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen de insistencia ante la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Sangani, con el siguiente texto que se ajusta al aprobado. Texto legal. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Sangani. Artículo único. Declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Sangani en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Es todo, presidente. Muy bien, secretario técnico. Entonces, ya escuchado la lectura del predictamen, se apertura la participación de los congresistas que quieran o deseen intervenir en este debate. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor presidente, esta comisión en su sexta sesión extraordinaria realizada el 15 de junio del 2018 acordó por mayoría aprobar el texto sustitutorio del dictamen recaído sobre el proyecto de ley número 2326/2017-CR. Posteriormente, el Pleno del Congreso, en la sesión virtual del 18 de junio del 2020, debatió el dictamen y fue aprobado en primera votación y dispensado de la segunda, acumulándose a esta iniciativa legislativa otros proyectos de ley. Señor presidente, si bien es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo proponer proyectos de ley sobre demarcación territorial y creación de distritos en virtud al artículo 102 de la Constitución Política del Perú y el artículo 5 de la ley número 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, cierto es que el Congreso de la República tiene la facultad de aprobar leyes declarativas sobre la creación de distritos o provincias, como lo ha venido haciendo durante varios periodos legislativos. Señor presidente, mucho se ha discutido sobre la relevancia de que el Congreso apruebe leyes declarativas como la que estamos debatiendo. Se dice que estas leyes declarativas sobre la creación de distritos y provincias crean falsas expectativas en la población, pues la aprobación de leyes como estas no obliga al Poder Ejecutivo a la real creación política y administrativa de dichas jurisdicciones. En efecto, me gustaría saber cuántas de estas leyes declarativas aprobadas por el Congreso a lo largo de los años han terminado posteriormente en la creación real de distritos o provincias. Sin embargo, como dije antes, es facultad del Congreso aprobar leyes declarativas como una forma de llamar la atención al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de algunos pueblos. Allí radica su importancia, pues hay muchos centros poblados y anexos que no solo se encuentran alejados del centro de decisiones, sino que muchas veces no son atendidos por la autoridad edil y se encuentran abandonados política, administrativa y financieramente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista.
La congresista Iquipa Torres tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mi intervención el día de hoy, al no ser representante de la región Junín, es coyuntural y lo hago por especial encargo de mi colega congresista Utarra, quien tiene aún licencia médica. En efecto, señor presidente, el presente predictamen que levanta observaciones versa sobre la declaratoria de interés de la creación del distrito de Sangani en la provincia de Chanchamayo, región Junín, un texto estrictamente declarativo que pretende llamar la atención del Poder Ejecutivo sobre esta parte del territorio patrio. Sin embargo, las observaciones del Poder Ejecutivo inciden en exigencias legales a este texto como si el Congreso estuviera creando el distrito. Por ello, estas observaciones no se corresponden y resultan del todo fuera de lugar. Por ello mismo, saludamos que la secretaria técnica de Comisión de Descentralización en este predictamen opte en la insistencia y levante fundadamente cada una de las observaciones que fueron efectuadas sin mayor tino por el Poder Ejecutivo. Para finalizar, señor presidente, debo señalar que no debemos olvidar que esta norma que declara de intereses la creación del distrito de Sangani mereció el total apoyo cuando fue votada en el Pleno del Congreso de la República, logrando 125 votos a favor de la representación nacional, lo que significa que cuenta con el apoyo multipartidario y unánime, como también se verá ahora en la votación de esta asistencia. Disculpe, en la votación de esta insistencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizama Santos. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto, nuestro colega Tito Ortega está de licencia, pero nos encarga tomar el uso de la palabra para poder solicitar a la representación nacional, a la representación de esta importante comisión, el apoyo a este proyecto importante. Por supuesto que es declarativo, pero sin embargo que aprovecha de llamar la atención al gobierno central para poderle dar una mirada, darle un ojo al desarrollo de este pueblo de Sangani. Son más de 30.000 pobladores que necesitan atención. Definitivamente es necesario apoyarlo y por lo tanto desde Piura, desde la curul piurana, tendrá un apoyo con nuestro voto a fin de que por lo menos a nivel ejecutivo llamen la atención con nuestra participación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Núñez Marrero. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, la observación de la autógrafa de ley que declara de interés nacional, y necesidad pública la creación del distrito de Sangani, remitida por el Poder Ejecutivo, considera que la fórmula legal planteada no considera las competencias en la materia del Poder Ejecutivo, no precisa el contenido de la declaratoria del interés nacional y de necesidad pública, así como no considera los alcances presupuestales de la norma. ¿Cuál sería el análisis desde el punto de vista, señor presidente? Con este proyecto de ley, aunque declarativo, señor presidente, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan entender que hay pueblos que no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del Estado, como es falta de postas, colegios, carreteras y falta de ayuda social. Se sugiere su insistencia para su aprobación por ser una ley declarativa y de mucha importancia para los pueblos en pro de la descentralización, lo cual
es la base para el desarrollo de nuestro país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Pérez Ochoa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo cordial a los colegas de la comisión. Presidente, cuando el Ejecutivo observa alguna norma aprobada por nuestra representación, generalmente lo está haciendo o porque va contra el ordenamiento constitucional o porque está irrogando gastos, situación que está prevista en nuestro reglamento. Sin embargo, en este caso, tratándose de una ley declarativa, observarla realmente carece de sentido. Y bien han expuesto ya nuestros colegas que esto es una suerte de llamado de atención al Ejecutivo para que pueda tomar en cuenta a estos nacientes distritos que en su mayoría cumplen con todos los requisitos. Sin embargo, el procedimiento, el trámite que se sigue para la creación de un distrito es demasiado largo, demasiado tedioso, y muchas veces al cumplirse los periodos de sus gestores, simplemente van quedando de lado, se postergan aún más. Sin embargo, lo que no se va a postergar es la necesidad de los pobladores de esa parte del país, y realmente a veces desde Lima no se entiende pues el atraso, la postergación en la que viven nuestros pueblos. Es por eso, presidente, que vamos a apoyar esa insistencia a fin de que este centro poblado pueda tener la oportunidad de dar el primer paso para convertirse en un distrito nuevo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Trujillo Segarra. Gracias, presidente. En la misma línea de quienes han hecho el uso de la palabra, presidente, aquí hay una confusión del Ejecutivo y creo todos lo tenemos claro. Las leyes declarativas, en el caso de creación de distritos, tienen una naturaleza, es llamar la atención. Pero, presidente, aquí yo quiero un poco comentar otro tema de mucha importancia. Con la ley 30.918, ley que modifica la ley de demarcación y organización territorial, proyecto de ley de declarativas, presidente. En la séptima disposición complementaria de la ley 30.918, que modifica la ley de demarcación y organización territorial, se hace mención expresa a los casos especiales de creación de distritos. Y ahí se hace una expresión expresa respecto de interés nacional. Es decir, en muchos casos, las leyes declarativas no solamente llaman la atención, presidente, sino también permiten cumplir un requisito para que formalmente en el procedimiento regular puedan ser